noches y gracias por acompañarnos, y a David por darnos esta sorpresa o esta alegría o esta... Le digo porque lo admiro profundamente como artista y como ser humano. Y ahorita con el diario estaba platicando cómo lo conocí o cómo llegó. Yo lo había visto en Marco porque él trabajó en una época y creo que en la época de cuando montamos a Julio Galán, yo lo veía y estaba en el staff. Y ya, hasta ahí llegó el asunto. Y un día me habla y lo recibo y trae un par de cuadros no muy grandes, a ver qué opinaba o a ver si la galería le interesaba. Tal platicamos, pero él platica y yo preguntándole, y yo no podía dejar de ver los cuadros porque eran de una belleza realmente extraordinaria. O sea, el mundo tiene en la parte creativa dos territorios. Uno es el espejo, el reflejo de la sociedad, de lo que está sucediendo, y la sensibilidad, por otro lado, de darnos belleza y esperanza. Yo creo que el mundo está en una crisis muy grande. Hemos visto tanta sangre, tantos crímenes, tantas cosas que se reflejan mucho en la expresión artística. Y aquí eran unos mundos como de un fragmento de la naturaleza con una cantidad de chuparrosas, de estos pajaritos volando, y el otro tenía otros elementos, pero era así como un encantamiento, algo... Yo no me voy tan fácil por la belleza explícita, o sea, sí, adoro un atardecer o una luna llena o algo, pero me recreo más en la ecuación de la belleza que yo encuentro en las cosas, aunque sean deleznables, aunque sean... Yo descubro belleza en muchos otros momentos o mundos. Y David, bueno, terminamos, le dije, ay, quiero seguir viendo más, pues tengo dibujos, tengo esto. Nos quedamos de ver el día siguiente. Y me dice, ¿te los dejo? Le digo, sí, claro, déjamelos. Total, lo despido. Nunca nos pasa esto en la galería. Y llegó un cliente, un amigo, y me saluda, y dice, oye, ¿qué es esto que está aquí? Le digo, no, pues se llama David Meraz, ¿verdad? Oye, ¿están en venta? Digo, sí, quiero este. Oye, ¿están en venta los dos? Digo, sí, quiero este. Bueno, todavía David yo creo que no llegaba a su casa. Llega otra señora como a la media hora, y lo mismo, la saluda y todo. Oye, ¿qué es esto? Pero con toda la galería montada. Y yo, pues David Meraz, quiero este, o sea, el mismo. Y digo, ¿está en venta el otro también? Sí, lo quiero. Entonces yo, antes de que llegara, yo había vendido 2 cuadros sin haber hecho ninguno, pero no sabía los precios. ¿Me entiendes? Esto, a mí dije, claro, si yo fuera el que entra a la galería, yo iría a comprarlos también, porque tenían pues no sé, un aliento de esperanza, llámale como quieras. O sea, sí hay salida, el hombre tiene salidas, pero a veces nos quedamos en la imposibilidad, en fin. Bueno, después ha sido toda una historia en donde yo veo una entrega total en su apuesta. Un hombre que creo disfruta mucho, ahorita lo vamos a oír, con lo que hace, lo que ha decidido. Y otro dato que quisiera comentarles, o otros dos, que no tienen tanta conexión, pero con su vida sí. Cuando gana un premio, creo que en Arte Aseo, en algún lugar de aquí, me doy cuenta por el internet que anda en Viena. Entonces cuando regresa lo busco y le digo, vamos a tomarnos un café, que andabas haciendo en Viena. Pues fui a ver a mi autor favorito, a mi pintor, a Gustav Klimt, y lo invito a un café y nos echamos una sesión de 2 horas. Él te dio una postal que me regaló, una cosa, un librito. Fueron 2 horas de Gustav Klimt, de la impresión de él, lo que vio, lo que descubrió, esto, otro, del imperio que era Austria y el austrohúngaro y toda esta excelsitud, pero todo se enfocó en un detalle
él me describe este gran museo en donde hay como una especie de bienvenida con una serie de imágenes de la época, de diferentes autores, en donde él inmediatamente detecta un Klimt pequeño, que no tiene nada que ver con el Klimt con reconocible, de un retratito de una mujer, y me describe el encaje o el ropaje que trae la mujer. Creo que tú ibas con él y creo que él se quedó, creo que la esposa fue a ver todo el museo y él no salía de ver el cuadro. Pero es una tesis de escucharlo, lo que le pasó y lo que descubrió en ese cuadro, que después en el tiempo yo veo que aparecen estos encajes, estas pequeñas luces o en sus obras. O sea, hay una conexión obvia, directa o emocional, y yo creo que David es esta agudeza de observación, de recabar el inventario más la parte personal interior de él. Y la última es que en diciembre estaba viendo el diario y de repente David Meraz gana el premio de novela regional. No será el mismo David Meraz, porque Meraz no está en común. Y ahora me salió novelista. ¿A qué horas haces una novela? O sea, punto, tan grave así. Y le hablo, le digo: David, ¿ganaste el premio? Sí. ¿A qué horas hiciste una novela? Bueno, la novela se hizo en el proceso de esta obra. Estaba pintando y estaba haciendo la novela. Reconozco que he conocido artistas que tienen otro espacio aleatorio en el arte, tocan algún instrumento, cantan, etcétera, hacen poesía, algo literario, pero aquí era un premio de novela. O sea, de hecho, cuando el jurado decide, piden el currículum y no hay ningún antecedente en el espacio literario. O sea, es una sorpresa, es un pintor que escribe. O sea, primer evento para mi historia de la galería. Y total, lo invito, y 3 horas platicándome cómo vino la idea, cómo la construyó, el contenido, las relaciones, la matriz que significa esta novela. Me quedé realmente, yo me despido de ustedes y no duermo, porque me quedo procesando tanta cosa que pasa por un hombre o por la mente o por la sensibilidad de alguien. Y te doy las gracias porque yo hace tiempo había decidido retirarme de la galería y dije: bueno, pues me retiro al cementerio porque no sé hacer otra cosa. Pero me hubiera perdido conocer a casos como el de David, y que me llenan el espíritu y la vida y le dan sentido a lo que hemos estado haciendo. Y esta mezcla de sensibilidad con agudeza, con una exigencia personal muy grande de David, es lo que vemos en su pintura. O sea, no se la cree, sabe que este camino es hasta siempre, sabe que es lento. O sea, yo ahorita me preguntaron: bueno, ¿es mejor esta obra que las anteriores? Todas fueron buenas, porque él dio en cada etapa el límite. Nada más que ahora veo agudeza, veo certeza, veo más control. O sea, ya no es tan serio o tengo la habilidad, está consciente de la pintura. Ha habido otras exposiciones aquí, y ahorita recordaba, porque me gustó un texto que alguien escribió sobre David, sobre una exposición que se llamaba El Memorial y la Aurora. Y les voy a leer un parrafito nada más para después ya entrar con David y que nos platique. Dice: el sol por última vez. Cambio de página en la obra de David Meraz. Despertar y salir de la cama en el gesto de un brazo que descubre el cuerpo envuelto en sábanas. Hay una semejanza insospechada con una vuelta de página. Fíjense, vuelta de página, conectó a un libro. La noche de ayer ya no está, ya no es.
continuamos la historia del día de hoy. Y así como un texto tiene forma de hojas que van dejándose atrás unas a otras, el tiempo va pasando en secuencias previsibles. Un día tras una noche y la vuelta a empezar, aunque abundante de novedades e irregularidades. Aperturamos cada mañana con una vuelta de sábanas. Somos textos que despiertan y salen de la cama. Aquí vuelve a usar textos. Todo cuento en su brevedad incluye rasgos de lo que precede su historia y reserva para el futuro parte de su narrativa. Algo semejante sucede en la obra de David Meraz, en esta exposición. Pueblan estas salas una combinatoria no tan azarosa de animales, retratos, colores, geometría, un repertorio construido a partir de vestigios de sueños anteriores, cuerpos de obra construidos por exposiciones ya pasadas bajo nombres como el león de la noche o las aves luminosas. Primero una, luego la otra, como pasar de la oscuridad a la luz, en compañía de faunas particulares. Bueno, podría seguir, está maravilloso el texto. Y aquí hay dos aspectos en la pintura de él. Uno que es la inmediatez, o sea, hay una niña con un osito abrazado, hay un caballito, una especie de serpentina, hay como esta inmediatez a decir, ya vi lo que me quiere contar el artista. Pero si afocamos y nos quedamos viendo, empieza a aparecer la otra parte de la realidad que nos está develando con la pintura. Yo a veces cuando estoy montando, me quedo aquí hasta las 12, 1 de la mañana solo, viendo y descubro estas como sutilezas de una luz, de un elemento, una contraposición, un desenfoque que me mete al sueño, al onirismo. O sea, no es tan real como parece, ni tan narrativo, ni tan lineal. O sea, hay otras cosas. Entonces ya le voy a dejar el micrófono a David para que nos platique un poco de esta secuencia o de su momento, porque yo siempre he dicho, una vez hicimos un proyecto paralelo en Nueva York, 3 galerías, 2 de México y yo, y cuando estábamos buscando el término, era Parallel Project, se llamaba, en Nueva York, y decían momentos decían el arte mexicano era como lo actual, y yo discutí mucho porque había muchas alternativas y yo le puse moments, o sea, New Mexican Moments, momentos. Y yo creo que estamos ahorita en nuestra realidad viviendo ciertos momentos. Creo que la sociedad está muy sensible, está muy afectada, está muy desconfiada de muchas cosas, y el artista está particularmente más sensible. Este periodo del arte, desde finales del siglo XX a esta década que llevamos, no se va a repetir en la historia del arte. Por eso estamos viendo brotar tanto talento y tantas voces que todavía están ocultas, nadie las descubre, pero se están gestando. ¿Por qué? Porque está particularizando el momento de las grandes crisis. Acuérdense del imperio austrohúngaro, cuando cae, ahí está Klimt, está Freud, está Schoenberg, está en las grandes escuelas de arquitectura, de diseño, como en un desastre de nivel imperial sale la contraparte, que es el arte. Y yo siento que estamos en estos periodos en donde el arte está como un recurso de salvación. Bueno, David, te paso el micrófono. Bueno, gracias por venir a todos. Este proyecto se llama, bueno, es una serie, sí, se llama La aparición de una montaña. Viene de muchos lados, así como hay prácticamente la galería está llena de obra con diferentes imágenes, diferentes formatos.
Así son los orígenes de la serie. Pero creo que hoy todos vamos a leer algo. Porque intenté escribir algo que pudiera yo dar una idea un poco más clara para que quien luego, después de aquí, vea la exposición, encuentre algunos rasgos, ¿no? Y empiece a encontrar un recorrido, porque es un recorrido. Ahora que siempre la trabajé partiendo de un punto, pero como te dije la vez pasada, es difícil ver toda la producción en un mismo lugar, ¿no? Y ahora que la veo así, sí voy como atando ahí los cabos. Y bueno, aparte que todos sabemos que tienes un talento muy grande para hacer la museografía y para entender la obra y todo eso. Pero bueno, yo como no quiero divagar demasiado, traigo un texto de 10 hojas. Yo traigo las otras, no crean, no es cierto, nada más es una. La aparición de una montaña. Parece que todo comenzó con la desaparición de Robert Walser, quien se apartó de la fama en un centro psiquiátrico, en la misma montaña suiza donde murió una Navidad, mientras caminaba en la nieve. Enrique Villamatas lo describe bien, y en internet hay fotos del evento y son conmovedoras. Pero mientras se vive, uno desaparece de un sitio y aparece en otro. En Viena hay una loma que subes a pie. Sudas en una ciudad donde parece no hace calor. En la cúspide divisas un águila de piedra. Miras hacia abajo y ves el palacio de María Teresa y apenas un poco del resplandor de aquella monarquía antes de su caída. Cerca de allí, en otro palacio monumental custodiado por esfinges blancas, encontré la mayor colección de obras de Gustav Klimt, y dentro de un salón de finales del siglo XIX, algunos de sus paisajes campestres de 1 metro por 1 metro. A la salida compré un librito con reproducciones de unos 50 de ellos, algunos que ni conocía, fabulosos todos, pequeñas pinturas con panorámicas que se extienden en la mente. En otro lado del mundo hay un cuadro llamado El mundo de Cristina, una pintura de posguerra donde una chica, recostada en el pastizal, observa hacia arriba y en la lejanía una casa. El almuerzo en el jardín, otro cuadro muy famoso, me hace pensar en las posibilidades de una perspectiva deformada y genial, y también en las cosas que pueden hacerse metidos en el bosque, el follaje de los árboles y otro tipo de follajes. Pero vamos a olvidarnos de referencias. Acerca de motivos, lo esencial es que este proyecto se refiere a la pintura. Mi experiencia como espectador y conejillo de indias. Por ejemplo, pienso la pintura como un monstruo que no necesita que lo defiendan y que se come la vida de los hombres que aspiran a colgarse en ella. Un monstruo parecido a una montaña milenaria. Entrar en sus recovecos y caminos olvidados. Allí donde muchos afirman que no pasa nada. Yo no escucho a nadie y doy con parajes que me abren el pecho. No piensen que exagero. ¿Acaso no es comprensible que cada quien se busque una alegría? Hay placer en esto. Cada día salgo a regar las plantas del patio y entre 2 segundos pisos vecinos se asoma un buen cacho del imponente Cerro de las Mitras, pero no del lado carcomido por las pedreras, sino la cara verde que da al norte. A días con neblina y otros, los más afortunados para mí, nítido como la mejor resolución de una lente, que hasta se distinguen los arbustos, algunos hundimientos y los pedazos de piedra que brillan con el sol y las sombras sobre el afelpado terreno. No crean que vivo tan cerca, pero una montaña siempre se ve muy cerca. Entonces llega la noche y se come el paisaje y hasta los segundos pisos de los vecinos, y en el cielo quedan algunas estrellas y los ojos amarillos del gato que trepa la barra. De madrugada se escuchan ruidos, en la azotea, en el patio, en los pasillos, y uno piensa en ladrones,
en espantos, y perros que hablan con voz de hombre y dicen: soy el diablo. Pero sé que es alguna naranja que se desprende del árbol de al lado y rueda por una cubierta de lámina y cae para pudrirse en el jardín. Eso veo a la mañana siguiente. La aurora, otra vez la aurora, que se levanta sobre el oriente, disipa la sombra, ilumina el naranjo, luego una pared, y más arriba encuentro que aparece de nuevo la montaña. Pues bueno, eso es nada más como no, las otras 12 páginas que faltan. Esas las pueden encontrar en YouTube. Anda, ¿sí? No, ahora ya lo ofreciste, ahora las tienes que hacer. No, ya está hecho todo. Les digo, esta componente de poética en su vida, en su percepción, en su manera de narrar o de describir las cosas, también eso está en la pintura, o más bien es la pintura la que inicia estos otros recursos. Y ahorita me acordé cuando me hacían la entrevista en relación a algunos cuadros. Yo de niño era muy observador y siempre me hacía preguntas muy raras. Había cuando ibas a las piñatas o algo, nos daban unos como juguetes que eran como, se llamaban espantasuegras, le soplabas y salía así una plumita. Y la otra eran las serpentinas. A mí siempre me extrañaba mucho porque esta cosa que sale y hace, es como un espacio que la sorpresa te da miedo, pero te gusta. Es una condición de la emoción, ¿verdad? Entonces después veía las serpentinas, después de haber hecho toda esta alegoría, enredadas, todas ahí como barriéndose para la basura. O sea, esa cosa de mí, como que decía, ¿de qué se trata? Como son momentos, así como un fuego artificial y un grito, un espasmo y se acabó. Todo conectado con la temporalidad, con la vida y lo frágil de nuestra vida y lo poco que vivimos. A mí siempre creen que yo soy como mago, futurólogo o que consulto bolas de vidrio para decir quién es talento y quién no. Y nada que ver. Yo soy muy aterrizado, muy realista, muy exigente con el talento. Con el talento, como dicen, al que no tiene que dar, pues no lo exprimas porque no va a dar nada, solito va a llegar a su límite. Pero al que tiene, sí. No lo maltratas, le exiges, le haces silencios, o sea, lo obligas a que solo continúe. Yo creo que Monterrey es una región que se distinguió por muchos años en particularmente estar aislada de las artes y de la cultura nacional o internacional, y nos ha costado mucho dar pasos y evolucionar, y sobre todo ver crecer producto de aquí, producto artístico. Hace poco me invitaron a hacer consejo de las artes o no sé qué, y yo decía, bueno, ¿cuál es la misión del gobernador? ¿Tiene una misiva o cuál es la línea a seguir? Porque ahora hay consejos ciudadanos de opiniones y una de ellas era reconocernos. O sea, ¿por qué le tengo que estar haciendo un aplauso a Chicago o a París o a no sé dónde? Si todavía los propios de la región no sabemos qué tenemos. O sea, y no soy chauvinista, ni soy regionalista, ni soy nacionalista. O sea, es una obligación. O sea, y si nace o hay una flor que se está dando, un fruto, que lo reconozca la región.
los municipios, la gente sepa que tenemos valores y que están hablando desde aquí verdades universales. Entonces es difícil porque, bueno, le están negando a otros la capacidad de que vean la vanguardia. No, la vanguardia que la vayan a ver a Nueva York o a París, el que la entiende sabe que hay un boleto y puede ir, pero gastarnos las fortunas y no saber ni quiénes somos o qué estamos dando, o simplemente redefinir esta nueva etapa, porque ya Monterrey, yo no conozco en el terreno literario, en el terreno poético, ni en el terreno dancístico, pero en plástica yo veo que hay arte muy importante generándose aquí. Ahora no podemos lidiar con, me parezco político, con el DF ni con la centralidad, pero sí tenemos que separarnos de ello. No necesitamos el aval del DF, somos una provincia muy fuerte, muy dinámica, muy importante, estrenando una gobernatura inédita. Bueno, pues eso somos, o sea, y atrás está aparejado todo este talento joven que está ahí luchando por hablar, definir, y puede ser una voz fuerte nacional y internacional, o sea, pero si la desconocemos, no la apoyamos, no la incentivamos, pues se pierde, o después de muertos algún día van a decir qué buen artista tuvimos. David, bueno, no me quiero meter en territorio. Tómate otro tequila. Vengo preparado. No, yo a veces siento un dejo de melancolía en su estado, o sea, está esta combinatoria del recuerdo feliz con el no pudo ser, o el hubiera deseado, o lo hubiera querido, siempre vivimos en estas ambigüedades y siempre le exigimos más a lo que no tuvimos, a lo que nos faltó, que a lo que sí recibimos. Entonces yo en la obra de David, yo acabo de tener una nieta y estoy impresionado de que la primera imagen que le voy a comprar de regalo un cuadro de David para que nazca viendo un cuadro de él, porque vi un caballito y un leoncito y unos globos y todo, pero ya la vi y dije no, porque lo voy a convertir en un monstruo, o sea, porque no son globos, ni son leones, ni son algo más. Pero me atreví y compré un cuadrito chiquito donde está una niña abrazada de un oso, y el oso tiene, ahorita me platicó David, si quieres tú platícula, David. ¿Sí? Sí. ¿De ese cuadro? Sí. Pues sí, es una, ahí lo van a ver, es un cuadro con una niña que está durmiendo, como una niña chiquita, está abrazando al oso de peluche. Entonces Memo me decía que le llamó mucho la atención como la ternura, y porque habías tenido a tu nieta. Entonces estábamos platicando que yo, o sea, sí, es muy evidente eso en la imagen, en la composición, ¿no? Sí. Pero también como en la idea del oso de peluche, que tiene nada más un ojito, y como son los ojos de los peluches, que no se cierran, ¿verdad? Que siempre está abierto. Yo decía que también estaba la visión como del adulto, que estás viendo siempre al niño como la fragilidad, y que lo estás cuidando, que te estás preocupando por él, y que ellos sí se duermen, pero tú no te duermes, ¿no? Entonces esa era la onda del que estuviera el oso ahí, que ella lo está abrazando, pero él está como viendo siempre, ¿no? Es una metáfora nada más. Fíjate, cuando Mara nació, de hecho el cuadro me remitió a Mara y a mi nieta, porque Mara tuvo un problema de corazón y bueno, intervení desde muy chiquita, y lo único que pero no tenía recursos, tenía un mes de nacida, y lo que se me ocurrió, porque teníamos que tocarla cada instante, porque no podías dejarla sin el tacto paterno materno, y le compré un oso,
Y después fue creciendo y el oso siempre estaba ahí en la cuna, en la cama, y todavía lo tienes, ¿verdad, Mara? En mi cama. En su cama. A lo mejor la cuna. Ya el oso parece, pues no sé, una bola de no sé qué cosa. Pero yo creo que era mi preocupación de que alguien, como tú dices, la acompañara. Y significaba mucho porque después me di cuenta que ella, cualquier cosa, estaba siempre alrededor de este peluche. Y ahora, bueno, lo veo en la nieta y veo esta fragilidad, y es un milagro, la sobrevivencia y todo lo demás, que nos quedamos realmente nada más esperando que algo no suceda, pero la vida pues continúa y sabe sus recursos, en fin. Pues Mara escribió otro texto. Mara ha hecho una serie de comentarios o de ensayos de los artistas que han presentado obras aquí, y todos después me hablan y dicen: qué bárbaro, cómo vivió, cómo sintió, cómo dijo esto. Cuando yo siempre tengo cierto temor, porque bueno, el artista tiene una visión de las cosas y después estamos todos los que opinamos y decimos, y a lo mejor ni siquiera existe la idea del artista. Pero esto que escribió me gustó mucho, y si quieres lo lees, Mara, como conclusión. Bueno, hola, buenas noches a todos. No sé por qué, pero la verdad, yo creo que la conclusión que diste de la fragilidad y lo que significa el oso y bueno, la paternidad y la maternidad, que todos los llevamos de alguna u otra forma, o no tanto, o sí, pero siempre recurrimos a esas primeras señales de cariño o de protección. Y esta charla me sensibiliza de más. No sé si, bueno, primeramente, David, felicidades, porque la verdad que escribí este texto a partir de 3 imágenes que me enviaron, y mucho después vine a la galería porque me avisaron que ya estaba tu obra llegando. La quería ver, a ver si le había pegado en el blanco o no, y la verdad que me quedé, como te dije en el Facebook, muy corta con las palabras que quisiera como expresar de todo lo que se encierra en este como gran misterio que es tu pintura. Yo tampoco la veo tan de primer golpe. Creo que yo no la veo nada infantil en absoluto. Al contrario, creo que hay unas reminiscencias de lo que ya se fue, o sea, pero de eso no tiene nada de infantilismo, es más bien lo adulto, la añoranza, lo que ya no está, lo que todos quisiéramos regresar a ser. Pero bueno, yo hice una serie de preguntas que la verdad ya pues no quiero hacerlas, porque como tú dijiste, la pintura es un monstruo que solo al pausar frente al objeto o al trabajo se resuelve. Entonces ya me las voy a brincar. Pero bueno, hice un pequeño texto y ahí va. Se llama Entre luces y sombras, la aparición de una montaña. Los caballos emiten una particular nobleza, poseen una sabiduría ancestral y se dice que el buen jinete domina la vida. ¿Quién se rinde ante su propia naturaleza? El hombre está acostumbrado a domar, mientras que el caballo es quien pone pies en la tierra. Ante la magnitud de los equinos, la fiereza de los humanos se aquieta. La obra de David Meraz está repleta de imágenes cabalísticas. Él mismo quiere comprobar si es que la pintura lo ha dominado por completo. La utiliza como un medio de expresión pictórica y metafísica.
Hace historia dejándose llevar a rapel sin miedo, casi en dirección contraria. ¿Podré con este dolor? Sí, porque de la sombra se emite la nítida luz de la esperanza. Meraz navega entre helio aerostático, mientras recordamos la etapa más corta de nuestras vidas, la infancia, ligera, colorida, acompañada siempre por otros, como los globos que se amarran de las cintas. La vida es corta y más la etapa ensoñada, donde cabía imaginar carruseles de caballos eléctricos o de cuerda. Y para no perder balance entre unos sueños y otros, David escribe con su pintura: llena las estrellas de aflicciones adultas. Tengo un secreto, luces de bengala, incendios, la regresión al juego, reconstrucciones de casas de madera, jardines que prenden alumbrado fluorescente en la oscuridad. En esta etapa de la obra y vida de David Meraz, el artista se sumerge entre penumbra, un encandilado y dos muy largas noches. Gracias. Bueno, yo te había dicho de cuando lo leí que a mí siempre me ha gustado tu manera como de apreciar el trabajo de los demás, porque de entrada nos conoces, hemos platicado mucho, convivimos, hay amistad, y aparte eres una persona sensible y que te dedicas en serio a eso, pero la sencillez al decir las cosas. Yo te dije, a mí valoro un chorro cuando alguien escribe acerca de la obra de alguien más, directo, acción, ¿verdad? Sin ornamentos, sin barroquismos, sin tecnicismos complicados. A alguna gente a lo mejor le gusta eso, pero yo valoro mucho cuando me encuentro un texto de sala con esas características. En segundo lugar, quería decir, ya después de agradecerte tu texto, porque aparte lo hace siempre como de corazón, con todos, que en primer lugar, para mí, trabajar en esto, hacer pintura, es por una razón, por el placer, antes que otra cosa. Por eso lo sigo haciendo, sigo buscando y no me detengo a pensar demasiado qué está sucediendo afuera, porque esta búsqueda pienso que es personal. En las exposiciones que he tenido aquí contigo, todos los proyectos han sido muy sentidos y me he divertido haciéndolos. Les ha ido bien y nos ha ido bien. Eso es todo. Bueno, pues si hay alguna pregunta que quisieran hacer, o pasamos a ver la obra. Y un día, hablando con gente muy amante de la música, yo amo la música, pero a veces la desprecio de alguna manera, no es consciente. Me pongo a leer y pongo el concierto tal o el X, o me pongo a hacer otras cosas con fondo musical, ¿no? La música es para que te sientes, te abstraigas del mundo y te metas a la música. Y lo aprendí. A veces me voy a mi casa de Villa García, me siento en la mecedora, pongo una misa solemne de Mozart que dura 2 horas y pico, y me voy, o sea, entro a la música, o sea, entro realmente, termino agradeciendo a Dios la existencia de la música, o de qué sé yo, porque siento una renovación del espíritu, una renovación de
de mi percepción, y un mea culpa de tantas cosas que el hombre descuida de la naturaleza y de la creación humana, que ahí está acumulada, y pues está para los que la quieran ver. La mesa está servida, y los que quieran comer migajas, pues ahí están también. Muchas gracias y gracias.